buenas noches, queridos hermanos y amigos. Una alegría encontrarnos nuevamente en nuestra charla entre amigos, platicando entre amigos, para ser más exactos. Hoy es 11 de agosto del 2020. Ya perdimos la cuenta de cuántos días estamos sufriendo esta pandemia, pero también estamos recordando que cada día disfrutamos de la gracia de nuestro Señor. Siendo exactamente las 8:37 aquí en Lima y allá en Bogotá, damos por iniciada de manera formal nuestra reunión de hoy. Hoy es una noche especial, como las otras noches. Hemos tenido personas invitadas que nos han nutrido y nos han bendecido con su experiencia y con su caminar de fe, y creo que nos han dejado grandes lecciones para la vida, ¿no? Y creo que esta situación que hemos venido enfrentando en el mundo ha sido también un regalo de Dios para poder madurar en nuestra fe, para poder crecer en nuestras relaciones interpersonales y ver a Dios de una manera especial. Como ya saben, no hacemos la charla solo, no es un monólogo, es un diálogo entre amigos. Y esta noche también nos están acompañando Néstor, David, así que yo le voy a pedir a Nestítor que nos dé los saludos de buenas noches. Nestítor, hola, gracias. ¿Cómo estás? Gracias, Adrián. Buenas noches, amigo. Buenas noches, David, Giovanni. Buenas noches a todos los amigos y hermanos que nos siguen en este programa. Bueno, que la idea es un poco, como ya lo has mencionado, compartir entre amigos y poder rescatar, por supuesto, siempre lecciones importantes para nuestra vida, ¿no? Un gran abrazo en esta noche fría acá en Lima, pero de todas maneras con el calor de los hermanos en Cristo, ¿no? Así que, y los amigos también que nos están acompañando. Davidcito, buenas noches. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, bienvenidos, Pastor Adrián, Pastor Néstor, Giovanni, bienvenido a esta conversación entre amigos. Es un gusto siempre, martes tras martes, encontrarnos en este horario y poder siempre hablar de temas puntuales, temas que nos ayudan a nosotros en nuestro andar como creyentes. Así que bienvenidos y esperemos que cada uno de ustedes pueda disfrutar de esta conversación entre amigos. Así es. Gracias, Davidcito. Bien, ya Néstor y David nos han dado indicios, ¿no? Algunas pistas del amigo que nos acompaña en esta noche. Para mí fue una sorpresa conocerlo y llegamos a entablar comunicación a través de un amigo en común, ¿no? David Adams, de Poema, y hicimos una charla también así para conocernos, entrar en confianza, y la verdad que le planteé la invitación, conversamos y me pareció muy interesante su vida y lo que él puede transmitir, y esta noche tenemos el agrado de poder contar con Giovanni Gómez. Giovanni es colombiano, residente en la ciudad de Bogotá. No voy a dar más datos de él, vamos a dejar que él se presente. Así que, Giovanni, tú estás en Bogotá, muy buenas noches, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta charla entre amigos. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, Adrián, y gracias, David y Néstor, por sacar este tiempo para conversar. Es una alegría y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Bueno, sí, yo soy colombiano, vivo en un pueblo muy cerca de Bogotá, no es exactamente en Bogotá, pero seguramente si nombro mi pueblo nadie va a saber dónde queda. Un pueblo muy pequeño, 25,000 habitantes, vivimos a 2.700 metros sobre el nivel del mar, así que si ustedes tienen frío, nosotros lo tenemos todo el año acá instalado, nunca se va. Y bueno, soy casado hace 15 años, hace 16 años, tenemos una hija de 15 años y bueno, servimos al Señor actualmente a través de un ministerio digital llamado White y aparte de eso tenemos una agencia de marketing de contenidos ya hace un poco más de 10 años. Ok, Giovanni, algo que llamó mi atención, ¿a qué edad te casaste y qué edad tienes? Yo tengo 34 años, me casé a los 18 años. ¡Wow! ¡Wow! Nos ganó a todos, ¿ah? Nos ganó a todos. La excepción a la regla. Claro, caballero nomás, la excepción a la regla. ¿Y qué tal la vida de casado, Giovanni? Bien, maravilloso. 16 años y más enamorado hoy que hace 16 años. Está bien. Que tía.
Ya te abrochaste, hermano. Ya está, ya. Ya está, ya. Después está viendo la transmisión, así que... Está bien, está bien. Antes de seguir, vamos a saludar a los que ya se han conectado. Tenemos ya un grupo de personas que semana a semana fielmente nos siguen, esperan estas transmisiones. Y yo no sé cuál ha sido su impresión, muchachos, pero la verdad es que yo he recibido varios comentarios de personas que les ha traído este programa, no sé si llamarlo programa, la verdad, pero no encuentro otra palabra, pero porque dice que Sí, se habla de una manera muy sencilla de la vida cristiana, se rescatan muchos principios y sobre todo pueden tener la oportunidad de interactuar un poquito con los amigos que nos invitan. No sé cuál ha sido su experiencia, pero vamos saludando rápidamente a algunas personas que ya se han conectado, a Carlos Salcedo, Rubén Ramírez, Flora Gutiérrez. Florita, qué gusto verte. Florita está ahorita delicadita de salud, pero qué bueno verla conectada. A la hermana Mary Guainalaya, Juan Quijandría, que los conozco de hace 48 años también a ellos. Bastante tiempo. Sí, hace tiempo, man. Fueron los primeros que yo conocí, ¿no? A Gladys, a María Luisa, Caterín Centurión, que es fiel Caterín, ¿no? Desde la India. Ha estado en la clase que hemos tenido, Adrián. ¿Está llevando 5:30 de la mañana, sí, por supuesto, sí, en el curso de Jeremías que estamos dictando, sí. Qué interesante. Sigue, necesito. La clase aquí es 7 de la noche, pero para ella es 5:30 de la mañana, mi hermano. Y nos acompaña todos los martes. Mira que este tema de las redes y del uso del Internet ha abierto muchas posibilidades para personas que quizás no tenían el acceso a poder estudiar. Hay varias personas del extranjero que están llevando cursos aquí con nosotros en la iglesia. Y la verdad que es una linda oportunidad. ¿A quién más saludamos? Bueno, ya saben la dinámica. Conversamos con el amigo, planteamos un tema, ¿no es cierto? Y los que están conectados pueden interactuar con sus preguntas, con sus comentarios. Giovanni, Byte. ¿Qué es Byte? Cuéntanos un poquito de Byte. Yo tengo idea, Biblia, ideas, tecnología y enseñanzas, ¿correcto? No. Ya ves, algo me tenía que equivocar, ya ves, ya. A ver, cuéntanos, ¿cómo nace? ¿Cuál es el objetivo de Byte? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no somos una iglesia, eso es importante aclararlo. Somos un ministerio paraeclesial. Muchas personas no entienden ese término, pero básicamente lo que hacemos es trabajar para la iglesia, pero no pertenecemos como ministerio a ninguna denominación. Y básicamente lo que hacemos es investigar, desarrollar, publicar y difundir contenido cristiano a través de Internet. Y hay dos cosas y dos palabritas que para nosotros son súper claves. Lo primero es la palabra contexto. Nosotros somos unos apasionados del contexto. Es decir, yo personalmente no puedo entender algo con claridad si no entiendo el contexto. En mi tarea de interpretar la Biblia, como que la Biblia florece cuando entiendo el contexto en el que fue escrito el pasaje, la razón por la que fue escrita y demás. Entonces, para mí la historia de la iglesia, la actualidad de la iglesia y la forma en la que la iglesia se desarrolla para mí es apasionante. Entonces, eso es lo primero que nos define contexto, y lo segundo es visibilizar. Creo que el verbo que nos define, nos interesa mucho contar y mostrar cosas que la mayoría de creyentes no conocen y que es importante que sepan y conozcan. Entonces, esos son nuestros dos verbos. Y en cuanto al acrónimo, básicamente Byte quiere decir Biblia, ideas, teología y experiencias. Teología y experiencias. Correcto, así es. Yo tengo aquí, no sé si la visita está saliendo en la pantalla, tengo la página web de Byte. Entonces, quienes pueden o están interesados en conocer un poquito más de Byte, que la verdad tiene artículos muy, muy interesantes, y no solamente de un lugar en particular, sino que recoge información de distintas partes, ¿no? Del mundo, y tienen como una perspectiva muy, muy interesante. Así que a los que están conectados les invitamos a revisar frecuentemente la página de Byte. Y hay una sección que a mí ya me llamó la atención, esto de los talks, no sé si lo he pronunciado bien, donde hay personas que te dan unos minutos, algo así como, no recuerdo, otra organización que hace algo parecido,
pero temas muy específicos y es muy interesante, así que les invitamos a ustedes a poder participar. Giovanni, si nos puedes hablar un poquito acerca de esta sección de Talks. Sí, básicamente, bueno, como tú lo mencionabas, hay una organización que se llama TED, que es una organización secular. Ellos lo que hacen son charlas de 18 minutos o menos, en las que un experto en un tema se para en un escenario y cuenta o habla sobre un tema particular. Nosotros quisimos hacerlo, de hecho, así fue como nació Byte. Nosotros en principio queríamos hacer esto. Lo que pasa es que luego el Señor nos llevó por otros lugares y terminamos haciendo otro tipo de contenido, pero inicialmente lo que nosotros queríamos era hacer esto, es un experto que se parara en un escenario, contara en 15 minutos algo en lo que es experto y que eso luego se publicara en Internet. Hemos hecho 2 Byte Talks. Primero lo hicimos en República Dominicana en el 2018 y el segundo lo hicimos en Medellín el año pasado. Y este año queríamos hacer uno, pero ya sabemos todos las razones por las que no se pudo. Sí, Dios quiera que algún día podamos tener una de estas conferencias acá en Perú, quién sabe, ¿no? Claro, Dios quiera que en Lima y más específicamente en Breña, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Claro que sí, yo voy a grabar esto y luego... Claro, muy bien. Tú tómanos la palabra, no te preocupes, tómanos la palabra. Es un documento, hermano. Es un documento firmado. Hoy el tema que nos reúne es un tema particular, ¿no? Y creo que de alguna manera esta situación que está viviendo el mundo, que viven nuestros países y viven nuestras iglesias de una manera particular, resulta ser una oportunidad también para poder, sin querer queriendo, como decía el viejo filósofo del Chavo del Ocho, ¿no es cierto? Sin querer queriendo, podamos comenzar a desarrollar ciertas actitudes muy egocéntricas, muy individualistas, al punto de poder caer en la indiferencia o en el olvido de las personas que están a mi alrededor. Bueno, el tema que nos reúne es el individualismo. Y Giovanni está aquí para hablarnos un poquito acerca de este tema del individualismo, cómo lo ve, los peligros, oportunidades, no sé. Giovanni, ¿qué entiendes tú por esto del individualismo y cómo esta circunstancia puede estar propiciando todo este tema? Bueno, pues yo preparé algo, no sé si quieren que lo comparta de una vez, pero básicamente creo yo que la sociedad viene como caminando de ser colectiva a ser individual. Yo pienso mucho, por ejemplo, cuando las personas no sabían leer y escribir, sobre todo como en ese umbral de la alta edad media hacia la reforma protestante, la lectura pública era muy importante. Se leía públicamente un libro y las personas que no sabían leer podían aprender, entender, escuchar. Sin embargo, la sociedad, a partir del Renacimiento, la Ilustración, empezó a volverse cada vez más individualista y, como le decía a Adrián hace un rato, el individualismo es un culto a la privacidad, es un deseo obsesivo por preocuparme solo por mí, por mis intereses, por mis deseos, por lo que quiero lograr, alcanzar y olvidar que hago parte de un colectivo. El problema es que muchas veces en la iglesia eso nos toca también. ¿Cómo? Bueno, recuerden que el diálogo es abierto, entonces los 4 podemos intervenir en cualquier momento. ¿Cómo esta situación, Giovanni, ha puesto en evidencia esta forma de pensar y forma de vivir? Bueno, yo creo que todo parte y podemos trazar como nuestra conversación alrededor de pensar en cuando todos nosotros éramos niños. Yo creo que no sé si es mi impresión, pero hace unos 30 años nuestra vida social era muy diferente. Generalmente conocíamos a nuestros vecinos, no sé si a ustedes les pasaba. Correcto. Para los que éramos niños hace 30, 40 o 50 años, nuestra infancia transcurrió más fuera que dentro de nuestra casa. Salir a jugar con los vecinos era común, en fechas especiales como en Navidad compartiéramos con los vecinos y celebráramos juntos, era lo común. Para muchos de nosotros eso ya es algo del pasado.
Cada vez nos aislamos más dentro de nuestra casa y nuestra posibilidad de interactuar con el mundo exterior se ha reducido a algo que está presente, omnipresente ahora en nuestras casas, y son pantallas negras, que casi siempre son nuestra única fuente de información y de interacción sobre lo que está ocurriendo más allá de nuestra ventana. Entonces, la pregunta es, ¿por qué llegamos a este punto? Y yo creo que la respuesta es esa tendencia moderna a celebrar y a rendirle culto a la privacidad. Y eso simplemente es individualismo, para mí. Giovanni, ¿hasta qué punto, bueno, tú mencionabas de nuestra niñez, yo tengo 43 años, era niño en los años 80, era otro mundo definitivamente, ¿no? Era otro mundo. ¿Hasta qué punto los cambios tecnológicos, los avances tecnológicos ha llevado a esa realidad que nos encontramos el día de hoy? Bueno, claramente, hoy por hoy, o sea, es decir, el avance tecnológico y también un poco el posmodernismo, creo yo, esa sociedad demasiado centrada en las sensaciones, en las emociones, nos ha afectado profundamente. O sea, hoy por hoy queremos sentir, hay una obsesión por sentirnos bien, por sentirnos cómodos, y pues hay empresas que nos venden ese estilo de vida. Entonces salir ya no es cómodo, es mejor quedarnos en nuestra casa. Sin embargo, pues no quisiera caer en el cliché de condenar todo lo que hace la sociedad actual, y recurriendo tal vez a ese viejo y desgastado recurso de todo tiempo pasado fue mejor. Y tampoco quisiera pues arrinconar al individualismo en una esquina negativa y golpearlo durante toda la sesión. Yo creo que como todo lo que hay debajo del sol, no hay nada blanco o negro, todo tiene zonas grises, la tecnología no es per se mala y yo creo que ustedes eso lo tienen claro. El problema es una herramienta que podemos usarla bien, mal o neutralmente, o un poco bien o un poco mal, pero todo tiene zonas grises, ¿no? Sí, Davidito, ¿algo querías decir? Sí, me hizo recordar cuando estaba hablando acerca de los que salíamos a las calles y compartíamos con nuestros amigos, hasta los papás de nuestros amigos nos conocían, nos recibían en sus casas, y ahora uno mismo como papá tiene hasta el temor de dejar entrar a sus hijos en casa de algún vecino que no conoce, ¿no? Entonces la situación ha cambiado mucho, y sí, estoy muy de acuerdo con la afirmación, ¿no? La sociedad ha cambiado mucho en cómo nosotros lo hemos vivido a como es ahora, ¿no? Hay más, no sé si hay más peligro, hay más cosas que pueden hacernos daño, no lo sé, pero ya no tenemos esa misma libertad para poder compartir con los vecinos, ¿no? Ya creo que ya ahora tenemos un poco más de temor de dejar a nuestros hijos salir solos a la calle, ¿no? Yo recuerdo que 10, 12 años yo estaba en la calle con mis amigos jugando pelota, con mi trompo, mis bolitas, mis canicas y todo lo demás, y buscaba, ¿no?, con quién más jugar, pero ahora ya los niños están con el celular, están con la tecnología, ya no se interesan mucho por los juegos así al aire libre, y bueno, la sociedad está cambiando demasiado rápido en ese aspecto, ¿no? Pero en tal caso diríamos que el problema, como lo dijo Giovanni en un momento, el problema finalmente no es la tecnología, finalmente está en el corazón de cada persona, ¿no es cierto? Y yo quiero retomar, tú dijiste una frase que me llamó mucho mi atención, el tema de la comodidad. Claro, por comodidad uno prefiere estar más en casa, por comodidad. No solamente el tema de seguridad, porque nuestros países creo que se han tornado muy violentos en los últimos años. Yo les comparto solamente el día de ayer, aquí al lado del edificio donde vivimos en casa con la familia, hubieron 2 pleitos grandes, ¿no? Dos pandillas y después un grupo de chicas. Me llamó la atención, chicas peleándose en la calle, y no 1 o 2, sino eran un grupo grande de chicas. Entonces, esa situación quizás a uno lo lleva sin querer queriendo a meterse, a aislarse, justamente a protegerse, ¿no? A protegerse, a aislarse, pero a veces no medimos el nivel del resultado.
que finalmente me aíslo, pero olvido que soy parte de una comunidad también, ¿no? Tengo vecinos, ¿no es cierto? Tengo una familia. Giovanni, yo quiero que tú te sientas en la libertad de poder, perdón, en la libertad de poder desarrollar la idea que tú tienes preparada, y quizás ahí vamos a encontrar muchas respuestas a algunas preguntas que ya van surgiendo en Néstor, en David, en mí, en las mismas personas. Entonces, siéntete en la libertad. Si quieres ya desarrollar la idea, adelante, mi hermano. Súper, muchas gracias. Sí, yo reflexionaba un poco antes de empezar, reflexionaba un poco en esa percepción que tenemos de que el mundo es más inseguro hoy, y yo cuestionaría un poco esa idea. ¿Será que sí? No sé, tal vez sí, pero tal vez no. Entonces creo que puede llegar a ser una percepción que se nos ha vendido en las últimas décadas. Claramente, pues, existe una sociedad que ha comprado de manera masiva esa idea. Entonces, también nos afecta un poco. Yo no sé si ustedes sepan la raíz etimológica de la palabra hogar. Seguramente sí. Y la palabra hogar empezó con la palabra hoguera, o sea, viene como de esa raíz hoguera. Y básicamente porque el hogar significaba sentarse alrededor del fuego a calentarse y a conversar. Esa acción ha formado a cientos de generaciones de seres humanos, y por eso la conversación es tan llamativa para nosotros. Estamos aquí conversando. Sería mejor si estuviéramos presencial al lado de una chimenea o algo así para superar el frío. Pero eso nos hace seres humanos, sentarnos, reunirnos a conversar. Esto, sin ninguna duda, nos puede llevar a concluir que nuestros antepasados tendían a ser más colectivos, como lo decíamos hace un rato, y nosotros a ser más individualistas. Ahora, pensemos en términos de la Biblia. Por ejemplo, en lo que representa la comunidad del Antiguo Testamento, los israelitas que caminaban en el desierto como un pueblo que se asentaba alrededor del tabernáculo, también una serie de leyes agrupadas en el Pentateuco que básicamente lo que hacen es enseñarle al pueblo a vivir en comunidad. Jueces y profetas que buscaban que el pueblo pudiera vivir en comunidad nuevamente, cumpliendo la ley del Señor, y un pueblo que va y vuelve del exilio en comunidad. Al respecto de esto último, siempre me ha llamado la atención, y seguramente ustedes conocen ampliamente este pasaje, pero siempre me ha llamado la atención la historia que narra Nehemías 9, cuando Esdras lee la ley delante de todo el pueblo. Me llama la atención ese deseo como de ese pueblo de tener identidad y de sentirse en comunidad. Esa sensación se percibe mucho en ese pasaje, esa identidad tan profunda al sentirse el pueblo elegido del Señor y de sentir en sus propios cuerpos la maravillosa evidencia de que Dios los ha guardado y los ha restaurado como pueblo, los ha restaurado como comunidad. Una y otra vez en el Antiguo Testamento vemos que Dios usó a hombres y a mujeres con un propósito comunitario. A nadie en el Antiguo Testamento se le asignó un don con un fin netamente individual. Todo tenía un objetivo comunitario, es decir, Dios llamaba a una persona, a cualquiera que sea, y tenía un propósito de servir a algo, a un propósito comunitario, un propósito para el pueblo. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos algo muy similar. La iglesia era ahora la que representaba el obrar de Dios sobre la tierra, y toda esa representación se exhibía en el ámbito comunitario. El Nuevo Testamento está lleno de afirmaciones de, entre comillas, los unos por los otros. Está, por ejemplo, recibidos los unos a los otros, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, servidos por amor los unos a los otros, somos miembros los unos de los otros, alentados los unos a los otros, exhortados los unos a los otros, y muchos más los unos a los otros. Por ejemplo, la cena y el bautismo son elementos comunitarios, los dos, y son los dos sacramentos. Así, por donde quiera que se mire la Biblia, un lector perspicaz encontrará que el propósito de Dios es siempre la comunidad, su pueblo y su iglesia. A través de la historia de la iglesia se puede notar ese mismo hilo de comunidad, cuando los cristianos se reunían en las catacumbas romanas para celebrar la cena del Señor el domingo en la madrugada, cada vez que se reunían para leer la Biblia en voz alta, concilios, credos y declaraciones de fe,
siempre mostraron a la Iglesia con un profundo deseo de ser una comunidad unida por el Evangelio y por la doctrina. Ahora, si nos avanzamos mucho más en el tiempo, una sociedad secularizada empezó a excluir de su centro a Dios, a la Iglesia y a la Biblia. Para el tiempo del Renacimiento, el hombre empezó a ser el centro y el estándar de todo. Por lo tanto, su fe se convirtió en un accesorio opcional. El sentido de comunidad ya no estaba necesariamente centrado en la fe, sino en factores económicos y culturales. Eso lo podemos ver hoy. El ser humano empezó a ver cada vez más, a verse cada vez más en términos individuales y a olvidarse de lo colectivo. Así, la sociedad se empezó a volver más inhumana. ¿Por qué? Porque por delante estaba siempre el individuo, la prosperidad y el avance como sociedad, el avance económico, aunque esto nos costara deshumanizar nuestras relaciones. Un punto clave de la historia moderna fue la revolución industrial. Para mí eso es como un punto central en todo el entendimiento de la sociedad que tenemos hoy en día. Vivimos en una sociedad post-revolución industrial, y eso en América Latina también se vivió muy fuerte. Antes de este importante fenómeno histórico, que este fenómeno se diera, la mayoría de personas vivían en zonas rurales y se dedicaban a labores agrícolas claramente. Luego de la revolución industrial, millones de familias migraron a las grandes ciudades para encontrar trabajo en una fábrica. Eso sucedió en Europa en el siglo XVIII y XIX. En América Latina sucedió mucho el siglo pasado. Muchas de esas fábricas empleaban a mujeres, incluso a niños, y ese fenómeno social y económico produjo una ruptura en la sociedad, incluso de la unidad más básica de la sociedad, y es la unidad de la familia. Y eso puede sonar un cliché muy evangélico, ¿no? Nosotros los pro vida siempre metemos la familia, pero más allá de eso es algo que está reconocido por la ciencia. La revolución industrial causó una herida tan profunda que todas nuestras sociedades actuales son producto de eso. Y tal vez ustedes que me están escuchando en la transmisión en vivo y también ustedes que están aquí en el Zoom, y que ustedes, que entiendo que la iglesia está en Lima, bueno, sé que Breña, no conozco mucho el contexto de la división de Lima, sé que hay unos distritos y demás, pero para ustedes que viven en Lima, saben y tal vez conocen, o algunos de ustedes, sus antepasados emigraron de zonas rurales del país a la capital, buscando un mejor futuro. Esa es la historia de muchos de nosotros en América Latina. Eso pasó en todo lado, en Colombia, en Perú, en Argentina, en muchos países de América Latina. Ahora, por otro lado, mucho de nuestro paisaje político también se formó gracias a la revolución industrial. Por ejemplo, el marxismo nació por la revolución industrial, es una consecuencia de la revolución industrial. La teología de la liberación en América Latina es una consecuencia de una explotación producto de la revolución industrial, y mucho del evangelio social de los Estados Unidos también se dio en ese contexto, un contexto de explotación, de desigualdad y de desintegración social, producto de como ese deseo de productividad y producir más. Por otro lado, la revolución industrial pues trajo progreso, trajo desarrollo y posibilidades educativas y muchas cosas que disfrutamos hoy en día. No podemos catalogar esto solamente como algo negativo. Pero quizá una de las secuelas más dolorosas de este auge del individualismo, producto de todo esto, es el hecho de que se profundiza cada vez más. Y para esto quiero usar un ejemplo. Hace algunas décadas atrás en los hogares existía solo una pantalla. Esa pantalla era el televisor, que generalmente estaba en un lugar público de la casa. Y allí, pues frente al televisor se congregaba toda la familia para ver el noticiero, para ver alguna telenovela, exacto, todos los días. Piensen en lo que pasa hoy en día, muchas pantallas y cada uno en la suya. La pantalla negra nos ha acercado a los que están lejos, esto es una frase que ustedes conocen, pero nos ha alejado de los que están cerca. Es el fenómeno de lo que ha pasado con el tema de las pantallas. El individualismo que ha ido creciendo progresivamente a través de las décadas ha producido un fenómeno que los sociólogos y expertos han reconocido como la ruptura de la familia. Esto se ha dado porque existe una tendencia a favorecer los intereses individuales por encima de los colectivos. Esto sucedía antes en el entorno, esto sucedía antes en el entorno de la comunidad, pero ahora está sucediendo en el entorno interno del hogar.
Lo triste de esta situación es que está afectando directamente a los más débiles de nuestro entorno, que generalmente son los más viejos y los más pequeños. Los ancianos y los niños son los que terminan sufriendo el aislamiento y la soledad que produce una sociedad que alaba la individualidad. Ahora, el punto central de lo que quisiera proponer en estos minutos siguientes es lo siguiente. Las cuarentenas y el aislamiento producto del COVID-19 está profundizando un proceso de individualismo al que hubiéramos tardado décadas en llegar. Y es simplemente porque nosotros hoy estamos viviendo años en meses. Y estamos viendo años en meses en muchas áreas, en el área del teletrabajo, en el área del desarrollo tecnológico, en el área de la implementación tecnológica de muchas cosas. Creo que ustedes lo han tenido que percibir, los domicilios, todo este tema de las teleconferencias, todo esto ha evolucionado demasiado rápido, pero también está avanzando el tema del individualismo a la misma velocidad. La casa en la que nosotros habitamos hoy en día se ha convertido en nuestro refugio más seguro y poco nos importa lo que está sucediendo fuera de las cuatro paredes. Así que el deseo de cuidarnos del contagio del virus en este caso se ha convertido en una preocupación obsesiva solo por nosotros. Ahora, si extrapolamos esto a la iglesia, quizás las cosas sean aún más complejas. Y para eso me gustaría como dejar algunas preguntas en la mesa. Por ejemplo, si la iglesia abriera el próximo domingo y tú pudieras regresar al espacio de adoración físico, ¿irías? Si has sufrido con el miedo de contagiarte o de contagiar a algún familiar, es decir, eres esas personas que sufren todo el tiempo con que se van a enfermar. Hipocondríaco. Eso, si eres hipocondríaco y te dicen tienes que ir a la iglesia, ¿tú irías el próximo domingo? Ahora, si la iglesia abriera el espacio físico de adoración, pero también mantuviera el servicio online, ¿qué elegirías? Ahora, si tienes niños pequeños, ¿los llevarías al servicio de nuevo? Si fuera el próximo domingo. Ahora, claramente nosotros estamos de acuerdo que las respuestas a estas preguntas no pueden estar respondidas con un sí o un no, como de una manera tan simple. Cada caso es particular y cada persona juzga la realidad de muchas formas, con miles de factores que yo claramente no podría describir o conocer en su totalidad. Sin embargo, el punto al que quiero llegar es que esta crisis provocada por la pandemia está exacerbando profundamente nuestros sentimientos y tendencias más egoístas. Ahora, consideremos que lo más probable, y lo sabemos claramente, es que el espacio de adoración físico no se va a habilitar próximamente. No sé, por lo menos aquí en Colombia eso todavía está lejano. Por lo tanto, hemos tenido que aprender a hacer iglesia a la distancia. El problema que veo con esto es que se está evidenciando cada vez más que esto está favoreciendo lo individual y no lo colectivo. Es mi percepción. Por ejemplo, las amistades íntimas que podíamos tener con los hermanos en el espacio físico de adoración se están empezando a diluir. Hay estudios incluso que han hecho organizaciones y que han demostrado esto. Los problemas y las cargas que antes discutíamos con otros hermanos son difíciles de llevar o de socializar en un espacio virtual. El deseo de ayudar a un hermano que tiene una necesidad que requiere una acción presencial no puede ser satisfecho de la manera que quisiéramos. Comentar la predicación al final del servicio, orar los unos por los otros, participar en la cena juntos, recibir a los nuevos miembros de la iglesia y hasta detalles tan pequeños como compartir la Biblia con el hermano de al lado que no tiene, hoy son cosas del pasado. Hasta este punto, el panorama pues claramente no es alentador. Sin embargo, recordar que la iglesia es del Señor y no nuestra nos puede dar la perspectiva correcta al respecto. Recordar que no somos un club, sino una comunidad unida sobrenaturalmente a través del Evangelio y por la obra del Espíritu Santo nos debería y nos debe alentar. Sin embargo, sí que tenemos que hacer mucho. Lo primero es que debemos recordarnos del Evangelio permanentemente. Martín Lutero decía una frase que a mí me encanta y que la recuerdo todo el tiempo, que dice: necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque lo olvidamos todos los días. Así que si recordamos la obra de Cristo a nuestro favor en la cruz, aun cuando no merecíamos tal amor, podemos pensar en lo mucho que podemos hacer por otros en estos tiempos. Por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo que no hablas con esas personas con las que solías hablar antes o después de cada servicio presencial? ¿Cuántas veces has resistido el hecho de hablar con alguien que sabes que puede estar pasando por una crisis? Tal vez has resistido el impulso de orar por alguno de tus hermanos.
¿Has orado para que el Señor nos permita estar de nuevo juntos? Y así podemos pensar en muchas cosas que podemos hacer por otros y que tal vez no estamos haciendo porque estamos demasiado enfocados en nosotros, en sostenernos y sobre todo en protegernos de la pandemia. Hoy más que nunca debemos recordar que nuestra fe es comunitaria, que eso le da sentido a lo que somos, es nuestra esencia y que absolutamente nada debería cambiar eso. Cristo le ha dado a su iglesia una serie de prácticas que subrayan la verdad de que el cristianismo siempre es algo que hacemos juntos. Las personas no pueden conectarse con Cristo mientras permanecen desconectadas de su cuerpo, que es la iglesia, claramente. Como decía el famoso Dietrich Bonhoeffer, y esta cita me parece maravillosa, dice: es la comunión de la cruz experimentar la carga del otro. Si uno no experimenta la comunión a la que pertenece, no es cristiana. No puedes tener intimidad con Cristo y mantenerte alejado de su cuerpo. No podemos adorar a Dios Padre y aún así afirmar de palabra o de hecho, entre comillas, no soy el guardián de mi hermano. Fin de la cita. Debemos ser, y por otro lado, actuar distinto, brillar en medio de una sociedad aturdida por el pánico. Debemos respirar en paz mientras otros se ahogan en la confusión. Debemos recordar a nuestros hermanos del pasado que en tiempos de crisis entendieron que sus acciones debían estar guiadas por el Evangelio y no por el egoísmo. Quisiera terminar citando la transcripción de un video que hicimos hace algunos meses. Esta historia es probable que nos ayude a confrontarnos sobre lo retador que puede llegar a ser llamarse seguidor de Jesús. Y voy a leer un poco la transcripción, me demoró un par de minutos. Dice: muchos factores harían que los cristianos ganaran cada vez más credibilidad en medio de la sociedad del Imperio Romano en los primeros siglos, pero quizá una de las más destacadas era la forma en que los cristianos trataban a los débiles y enfermos. El amor al prójimo que practicaban los cristianos era particularmente llamativo y luego se convertiría en algo ofensivo para los paganos. Durante el año 165 después de Cristo, bajo el reinado del emperador perseguidor Marco Aurelio, una misteriosa epidemia se propagó por casi todos los territorios del imperio. La hoy conocida como peste antonina acabó con la vida de al menos una cuarta parte de la población romana durante por lo menos 10 años, de que no tenemos mucha esperanza. La epidemia fue tan extendida y fuerte que ni siquiera el propio emperador se pudo liberar de ella. Se cree que al final el final de Marco Aurelio fue causado por esta epidemia que le quitaría la vida en el año 180 después de Cristo. Fue una temporada muy difícil para el imperio, pues la población romana disminuía por el fuerte control de la natalidad, que es otra historia, además de reducirse considerablemente también debido a esta contagiosa enfermedad. Pero una vez extinguida la epidemia, apenas un siglo después, la muerte regresaría. Una nueva plaga volvió a asolar el imperio. Esta epidemia es conocida hoy como la epidemia de Cipriano, en alusión al obispo de Cartago que creía que esta plaga traería un apocalipsis biológico. Y no era para menos. Se estima que tan solo en la ciudad de Alejandría falleció casi el 60% de la población. No había casa en la que no hubiese fallecido alguno de sus miembros. Desde Egipto la pandemia se extendió por el norte de África y llegó hasta la capital del imperio. Se cree que en su punto más álgido la plaga llegó a causar hasta 5.000 muertes diarias tan solo en la ciudad de Roma. Pero las epidemias no solo fueron un problema de salud pública y de terror dentro del imperio, también haría que los sistemas de valores del cristianismo y el paganismo se enfrentaran directamente. Las respuestas de los dos sistemas de creencias fueron diametralmente opuestas. Los seguidores del paganismo buscaron de cualquier forma poner a salvo sus vidas y abandonaron a aquellos que estaban sufriendo la enfermedad, sin importar si eran familiares o personas cercanas. Dionisio de Alejandría, líder de la iglesia, escribió lo siguiente, abro comillas: desde el mismo inicio de la enfermedad echaron a los que sufrían de entre ellos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a los caminos antes de que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad. Pero haciendo lo que podían, siguieron encontrando difícil escapar. Cierro comillas. La profunda insensibilidad y egoísmo de los paganos fue su carta de presentación. Hay un caso que resulta particularmente revelador. Galeno,
es un personaje, Galeno, que es hoy considerado como uno de los más completos investigadores médicos de la Edad Antigua, vivió la tragedia durante el reinado de Marco Aurelio. Lo lógico sería creer que al tratarse de un médico consagrado se quedaría a asistir a los enfermos de forma profesional. Sin embargo, lo que realmente sucedió fue que huyó de Roma lo más rápido que pudo a refugiarse en una propiedad que tenía en Asia Menor, buscando resguardar su vida. No es cita. Pero la conducta de los cristianos fue completamente opuesta. La epidemia estaba causando estragos, pero los seguidores de Jesús no huyeron. De hecho, se quedaron a sufrir y a atender a los enfermos. A propósito de esto, Cipriano de Cartago escribe, abro comillas ahora sí, los que están bien cuidan a los enfermos, los parientes atienden amorosamente a sus familiares como deberían, los amos muestran compasión hacia sus esclavos enfermos, los médicos no abandonan a los afligidos, estamos aprendiendo a no temer a la muerte. Cierro comillas. Dionisio de Alejandría, alrededor del 260 después de Cristo, durante la segunda epidemia, dice algo similar, abro comillas. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimarse y pensando solo en los demás. Sin temer el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a sus necesidades y sirviéndolos en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices porque se vieron infectados por otros de la enfermedad. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Un cierto número de presbíteros, diáconos y laicos llegaron a la conclusión de que la muerte de esta manera como resultado de una gran piedad y de una fe fuerte parecen todos similar al martirio. Cierro comillas. Mientras los paganos solo consideraban salvar sus propias vidas por encima de salvar las vidas de sus familiares, amigos, vecinos o conciudadanos, el cristianismo creía y practicaba el amor al prójimo, aunque eso implicara un riesgo de muerte. Los cristianos se dedicaron diligentemente no solo a cuidar de los enfermos, sino además a dar sepultura adecuada a los muertos. Pero a los paganos no les entusiasmaba mucho el comportamiento de los cristianos en medio de la catástrofe. La atención que las comunidades cristianas brindaban a los enfermos y viudas, a niños abandonados y a mujeres, a esclavos y desdichados, estaba afectando la imagen misma del paganismo. Para muchos expertos, la respuesta del paganismo durante esta segunda pandemia socavó el tejido general de la sociedad pagana. Fue precisamente Juliano, el protagonista del último intento imperial de restauración del paganismo, el que interpretó con más claridad la fuerza de esta diferencia. En una carta dirigida en el año 362 después de Cristo a un sacerdote pagano de Galacia, Juliano exhortaba a los paganos a imitar las acciones de los cristianos, ya que su expansión se debía a su, entre comillas, carácter moral y a su benevolencia. En otra carta dirigida a otro sacerdote, Juliano le insistía lo siguiente, abro comillas, creo que cuando los sacerdotes descuidaron y pasaron por alto a los pobres, los impíos galileos se percataron de ello y se entregaron a la caridad. Los impíos galileos no solo sustentaban a sus pobres, sino también a los nuestros. También pueden ver que nuestra gente carece de ayuda nuestra. Cierro comillas. Juliano atribuía las más perversas motivaciones a la caridad cristiana, pero lo que no podía era ni negarla ni pasar por alto el impacto que estaba teniendo sobre el paganismo, que en términos generales estaba falto de piedad, de compasión, de solidaridad e incluso de esperanza. Algunos han descrito al cristianismo como el creador del primer y pequeño estado de bienestar en el vasto imperio romano, que carecía de un servicio de asistencia social estatal. La motivación de la comunidad cristiana no era otra que su profundo amor por el prójimo. Por lo tanto, no se trataba de algo que los cristianos se veían obligados a hacer, sino de una actitud que surgía de su voluntad y de su deseo de imitar a Jesús y de seguir sus enseñanzas. Por otro lado, el paganismo exaltaba profundamente la violencia, la fuerza y el poder, y por ende despreciaba a los débiles y a los desfavorecidos. Así, la sociedad romana no tenía ningún problema en desechar a cualquiera que se mostrara frágil o enfermo. La consecuencia fue obvia. Aquellos a los que el imperio desechaba y maltrataba como mujeres, esclavos, extranjeros, desposeídos o enfermos, terminaron siendo aquellos que abrazaron el cristianismo con mayor entusiasmo. Como lo señalan algunos expertos, estas dos epidemias, especialmente la segunda, fueron algunos de los clavos en el ataúd del imperio romano y un hito importante en el crecimiento del cristianismo primitivo.
El cristianismo terminó por opacar al paganismo a pesar de la violencia y las persecuciones que se desataron en su contra. Los cristianos nunca usaron la fuerza, más bien fueron misericordiosos, caritativos y rebosantes de esperanza en medio de una sociedad que carecía de estas conductas. Este es ya aquí terminé el guión y quiero simplemente terminar diciendo un par de cosas más. Cada vez que recuerdo esta historia, los pelos se me ponen de punta y empiezo a sentir que el título que tengo de cristiano no le hace justicia a estos hermanos del pasado. Para finalizar, me gustaría dejar instaladas algunas preguntas que tal vez podemos meditar. Al igual que los hermanos del pasado, ¿deberíamos poner en riesgo nuestra integridad física por servir a otros? ¿Estamos usando las oportunidades que el Señor nos está dando durante esa pandemia para llevar el Evangelio? ¿Realmente seguimos interpretando nuestro llamado de la misma manera en la que lo interpretó la iglesia primitiva? ¿La sociedad secular nos reconoce por nuestra piedad? Muchas gracias. Me extendí un poco. Y quisiera pedirte estas cuatro cosas mencionaste ahorita último. Esto de que si estamos dispuestos a arriesgar para servir, si podemos ver esto como una oportunidad para presentar el Evangelio, pero mencionaste una o un par más, si las pudieras repetir, por favor. Sí, bueno, lo repito, al igual que los hermanos del pasado, deberíamos poner en riesgo nuestra integridad física por servir a otros. Estamos usando las oportunidades que el Señor nos está dando durante esta pandemia para llevar el Evangelio. Realmente seguimos interpretando nuestro llamado de la misma manera en la que lo interpretó la iglesia primitiva y la sociedad secular nos reconoce por nuestra piedad. Wow. Son preguntas muy directas que... Urticantes. ¿Cómo? Urticantes. No, son preguntas muy directas, o sea, no estamos dispuestos a arriesgar. Entre otras cosas pueden ser preguntas muy peligrosas, porque yo, mientras pensaba en esta historia, yo pensaba en lo difícil que puede llegar a ser comunicar esto, porque está el testimonio de estos hermanos que hacían esto, pero si yo le digo a un hermano, salga y atienda a los enfermos de COVID, eso puede ser perjudicial hoy, ¿no? O sea, puede ser hasta irresponsable de mi parte. Entonces, por eso quería dejar esas preguntas en el ambiente, porque creo que cada quien con discernimiento podría meditarlas. Sí, y una de las cosas, perdón que intervenga yo, de estas cuatro últimas cosas, he apuntado varias cosas, pero estas cuatro últimas me parecen preguntas muy directas que, como tú bien lo has dicho, cada uno va a tener que responder delante del Señor finalmente, ¿no? Pero de las cuatro, que son cuatro cosas importantes, yo resalto una y después otra más que me parece, quizás desde mi perspectiva me parecen oportunas para mí reflexionarlas. La primera es este cristianismo histórico, ¿no? Este testimonio que muchos hemos ignorado, ¿no? Y justamente lo que conversamos un poquito antes de empezar la charla, para mí fue desafiante y fue como un grito delante mío cuando yo el día domingo estaba leyendo el pasaje de Hechos 4, ¿no? De esta capacidad que tenían los cristianos de poder renunciar, ¿no? a lo que tenían para compartir con los demás. O sea, también implica asumir cierto riesgo, ¿no es cierto? Pero lo hacían por amor, por generosidad, por la vocación de servicio. Y creo que hemos olvidado mucho esto de la historia de la iglesia, ¿no? Y la historia no ha nacido hoy ni ha nacido ayer, tiene años, ¿no? Y que creo que deberíamos siempre considerarla. Y la segunda cosa que me llama la atención y son preguntas que me las hago yo es ¿cómo me conoce la gente? Porque claro, puedo ser un pastor exitoso, puedo ser un profesional exitoso, pero nuestra medida está en la piedad, ¿no? Nuestra medida está en la piedad, ¿no? Cuán piadosos somos. Y hablar de piedad es hablar de devoción por Dios, ¿no? De imitar a Jesús en su estilo de vida. Son preguntas que realmente a uno lo llevan a la reflexión personal. Y antes de darle el pase a Néstor, a David, para que puedan también expresar sus opiniones, yo quisiera animar a los que están conectados en la señal en el Facebook, que también puedan ayudarnos a enriquecer esta conversación y esta reflexión,
porque lo que ha dicho Giovanni, y Giovanni ha invertido mucho tiempo en proponernos también mucho argumento histórico. O sea, que esto no es simplemente algo que nació ayer, sino algo que ha caracterizado a la iglesia en situaciones de crisis, ¿no? Entonces, ¿qué nos caracteriza hoy en día? Entonces, animarles a ellos a que puedan contribuir con sus aportes, con sus ideas, con sus preguntas, inquietudes, de tal manera que podamos todos conversar un poco más. Y de paso, bueno, saludar a aquellos que se han conectado desde el extranjero. Hay amigos de Medellín, está el papá de Sheshira que está en Japón, ¿no? Miren, estamos rompiendo barreras, muchachos. Néstor, ¿qué te ha parecido el desarrollo de la idea de Giovanni? Sí, muy interesante. Dos cositas nada más. Giovanni, tú habías mencionado al finalizar tu exposición, creo que ha sido bueno también dejarlo como una pregunta y a una libertad de conciencia de cada creyente delante de Dios, porque efectivamente podría sonar irresponsable, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que salir, pero creo que es una convicción personal. Sin embargo, yo veo, cuando mencionabas el actuar de estos hermanos de los primeros siglos, yo veo que son sal de la tierra y luz del mundo, ¿no? Son gente que tiene bien en claro su identidad, y es una pregunta que debiéramos nosotros también respondernos cada uno delante de Dios, ¿no? Si tenemos muy claro nuestra identidad de ser sal de la tierra y luz del mundo. Y tú habías mencionado al principio de la conversación, Giovanni, que bueno, no vamos a hacer de todo esto un tema solamente el lado negativo. Pregunta, ¿hay aspectos positivos de todo esto? Se mencionó, diste los datos, 70% de la población en Norteamérica antes de la Segunda Guerra Mundial vivía en las zonas, en los pueblos, zona rural. Solo el 30% era la ciudad. Ahora, el día de hoy, 60 años después, 70 años después, se ha volteado, se ha invertido, ¿no? 90-10 creo que es el día de hoy. Y lo mismo ha sucedido en nuestros países de América Latina. Pero hay algo de positivo, porque este asunto de la virtualidad ha llegado y aparentemente para quedarse. Alguien dijo por ahí en un modelo híbrido, un modelo compartido, pero ¿hay algo de positivo en medio de todo esto? Sí, yo creo que, el cristianismo histórico, y lo podemos ver en la Biblia, también parte por unos ciclos de prueba y unos ciclos de prosperidad. Siempre los ciclos de prueba nos forman y forman buenos creyentes. Yo creo que, bueno, para ustedes debe ser familiar esto, pero si ustedes son cristianos de segunda o tercera generación, saben que sus abuelos o más allá, o sus papás, el ser creyente, ser cristiano, ser evangélico era difícil, era pagar el precio, era sufrir persecución y muchas cosas. Ellos pagaron la parte difícil. Probablemente a nosotros nos toca ahora la parte fácil, pero yo creo que estamos experimentando la pandemia, y esto nos está permitiendo, nos está dando la oportunidad de ser formados. Entonces yo creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad. Una de las grandes oportunidades que nosotros tenemos en tiempos de crisis es evangelizar, es predicar el evangelio, es llevar el evangelio a personas que están en crisis, que están en momentos difíciles, que están sufriendo, incluso la enfermedad. Paradójicamente, este tipo de cosas son las que hacen que las personas muchas veces se acerquen al evangelio. Entonces yo sí creo que es positivo para la iglesia, porque forma a la iglesia, porque le da sentido, reenruta a la iglesia y lo enfoca en el propósito por el cual existe, que es la proclamación del evangelio, y quita su mirada de cosas superficiales y de cosas secundarias por las cuales la iglesia no debería dar una lucha tan grande como las da, como participar en política, o tal vez tener un gran templo, o tal vez tener
un buen culto o un buen grupo de música. Hoy por hoy esas cosas pasaron a un segundo plano total y Dios está permitiendo que reenfoquemos eso, y yo creo que eso es lo positivo que estamos viviendo ahora. Ahora, en cuanto a la tecnología, claramente la tecnología nos está permitiendo hacer esto, por ejemplo. Nosotros tenemos más o menos 3 grupos con familia, con amigos y personas con las que, si no hubiera sido por esto, nunca nos hubiéramos conectado para que se conectaran a un grupo de estudio de crecimiento bíblico. Es una oportunidad y yo creo que la tecnología nos la facilita. Sí, muy cierto. Davidcito, ¿algún comentario? Sí, al inicio de la exposición, bueno, de la conversación, mencionaste que el individualismo también se da en la iglesia. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos de eso y qué acciones uno podría tomar? Sí, yo creo que la expresión más interesante del individualismo en la iglesia es cuando la iglesia se vuelve oscura. Ahora, yo no tengo nada en contra de las iglesias oscuras, no pasa nada, yo voy, me lo disfruto, pero la iglesia oscura es una intención de darle a la iglesia un toque individualista. Porque tú vas, te sientas, recibes algo, no te das cuenta a veces ni siquiera de quién está a tu lado, luego sales, te vas, no tienes comunión con nadie y en muchos casos ni siquiera conoces al pastor, ni siquiera conoces a los hermanos. Entonces muchas iglesias se han convertido básicamente en iglesias que ofrecen un producto, consumo, claro, y las personas lo consumen y la iglesia cae en lógicas de mercado, es decir, correcto. Hay una demanda, yo ofrezco, satisfago esa demanda y soy exitoso. Simplemente es así, una lógica de mercado. Las personas quieren música, no sé, con estos ritmos le damos esa música. Las personas quieren una predicación X, Y o Z, le damos esa predicación. Entonces, eso para mí es la expresión clara del individualismo dentro de la iglesia. Pero lo interesante es que hoy por hoy esos paradigmas se están rompiendo. De hecho, yo creo, y hay mucha gente que me acompaña en esta hipótesis, que las iglesias que más van a salir afectadas de esta crisis van a ser las iglesias que favorecían este tipo de comportamiento. Porque, pongamos un ejemplo, todos nosotros vamos el domingo a la iglesia presencial y tenemos que sufrir con levantarnos temprano, con alistar a los niños, con salir corriendo, con llegar a tiempo, con madrugar un domingo. Eso para alguien que no es un verdadero creyente y que solo va a consumir es un estrés. Si yo te ofrezco ese mismo servicio por internet, ¿por qué esa persona tendría que molestarse en ir a la iglesia presencialmente? Nestor, para mí está claro. Sí. No, está claro. O sea, la verdad que escucharte nos plantea muchos desafíos, ¿no? en la tarea, en la práctica. Pero David te dijo, en tal caso, ¿cómo contrarrestar eso? O sea, ¿cuáles serían las armas, las estrategias para contrarrestar esto? ¿Y cómo la iglesia debe prepararse para recibir a esa gran comunidad de creyentes insatisfechos porque hoy quizás no logran recibir lo que tanto habían añorado o estaban recibiendo? ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Bueno, yo creo que básicamente el evangelio tiene que ser suficiente para que las personas entiendan tanto la naturaleza de ser creyente como la naturaleza de la iglesia. Muchas personas aún tienen el concepto de que la iglesia es el lugar, ¿no? Es el lugar y tal. Es la estructura, el edificio. Sí, claramente. Hoy por hoy yo conozco muchas iglesias que han tenido que cerrar y yo creo que ustedes también han tenido porque alquilaban un lugar y pagar ese lugar era completamente innecesario. Tuvieron que cerrar y tuvieron que empezar a hacer sus servicios desde la casa del pastor, grabar la predicación, en fin. Bueno, eso es algo muy común ahora. Entonces creo que la iglesia de alguna manera está entendiendo que las personas que conforman la iglesia están entendiendo que la iglesia no es el lugar, sino que somos todos nosotros como comunidad. Pero yo creo que las iglesias que van a poder sobrevivir a esta pandemia son aquellas iglesias que están centradas en el evangelio, que las personas que se congregan en la iglesia, que los hermanos entienden claramente el evangelio y procuran vivirlo día a día, y que el evangelio los invita a mantener la comunión. Yo creo que una de nuestras luchas más fuertes como iglesia debe ser el hecho de que nuestros hermanos
procuren vivir en comunión con otros hermanos durante este tiempo. A pesar de la distancia, se creen los espacios como este, se creen los momentos para poder tener comunión, para poder hablar, para poder expresar nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Si no hay comunión, es muy complicado que las iglesias sobrevivan desde mi punto de vista. Ahora, tiene que ser un producto del evangelio, si no es fabricado y eso no funciona. Sería correcto decir que si no hay comunión, que entiendo es un compañerismo muy cercano, es imposible llamarse iglesia en tal caso. Claramente. Claramente. Sí, es imposible. Es que Cristo viene con su cuerpo, Cristo viene con su novia, o sea, no podemos desligar a Cristo de su iglesia. Es imposible, es completamente imposible. No existe algo tal como un cristiano sin iglesia, o sea, es una contradicción de términos. Y cómo cuando uno decía esto hace 6 meses, un año, la gente se imaginaba yendo a la iglesia y congregándose todos los domingos, pero hoy eso tiene otra dimensión, tiene otra connotación en nuestro imaginario. Pensar en la iglesia no como el lugar, sino como que yo hago parte de una iglesia y debo rendir cuentas a esa iglesia y debo también ser parte de la iglesia al tener comunión y conectarme con otros hermanos y servir a otros. Yo no sé si Néstor y David, bueno, lo hemos conversado en alguna oportunidad nosotros en las reuniones que tenemos, pero este tema de, claro, el introducirnos o el llevar a cabo la iglesia a través de las redes, de los medios que hoy estamos usando, pueden también brindarnos quizás muchas cosas que terminan siendo, como le hemos llamado, canto de sirena, ¿no? Por ejemplo, qué lindo es que están conectados 400, 1000, 2000, cuando la realidad, meses atrás, mi iglesia era de 40 o de 50. Pero eso es un canto de sirena, finalmente, ¿no? Y eso puede también llevarnos a perder de vista cuál es el enfoque. La iglesia es la comunión de los creyentes, ¿no? Pero esa comunión está caracterizada por el compañerismo. Yo lo veo como una amenaza, este tema de también lo que los medios nos ofrecen, muchas oportunidades, nos vende un éxito, yo creo, un poco utópico, ¿no? O sea, que no es muy real ese éxito de que ahora estamos llegando a miles, a cientos, ¿no? Y wow, cómo ha crecido la iglesia. Esa misma percepción tú la encuentras en otros contextos, ya que con Byte puedes recibir información de distintos lugares. ¿Está sucediendo lo mismo? Estas, no sé cómo llamarle, amenazas, estas falsas imágenes de éxito. Sí, claro. De hecho, los números en Internet casi siempre vienen inflados por una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, las visualizaciones en Facebook, si una persona ve 5 segundos el video, me cuenta como una visualización. Entonces, alguien se equivocó, iba haciendo scrolling, se encontró y 5 segundos y ya vio toda la conferencia, vio toda la charla, vio todo el culto. No sabemos cuántas de esas personas que vieron 5 segundos realmente vieron, son la mayoría tal vez. Entonces el tema de Internet genera como una serie de números que casi siempre o siempre están supremamente inflados. Por otro lado, yo creo que hoy vivimos en una amenaza también, y es que las personas están siendo pastoreadas por mucha gente. Hace mucho tiempo pues yo era pastoreado por mi pastor en mi iglesia local, y era pastoreado por la radio, por Luis Pala, bueno, no sé si ustedes lo escuchaban allá, por Alberto Miguel, Claro. Unos 2 o 3 de esos que me caían bien, pero de resto mi pastor y punto. Y si yo escuchaba algo raro en la radio, iba y le preguntaba a mi pastor. Pero ¿cuánta información recibe un hermano hoy por hoy que le guste YouTube? ¿Cuántas prédicas escucha? ¿Cuántos programas? ¿Cuántas ideas? ¿Cuántas cosas que ni siquiera va a tener el tiempo de procesar toda esa información y tampoco va a tener el tiempo de contrastarla con su pastor? Entonces, yo creo que hay un reto gigante en que cada hermano, por lo menos, como iglesia, nosotros le enseñemos a nuestros hermanos a rendir cuentas en su iglesia, a discernir lo que está bien y lo que está mal, porque hay mucho cristiano hoy por hoy creyendo muchas cosas y olvidándose de que Dios es soberano, entonces que Bill Gates es el anticristo.
y se desesperan por eso y sufren y como que su paz se va y hay que enseñarles a los hermanos a madurar, a procesar esa información, a beber de buenas fuentes y a tratar de tener discernimiento para entender que finalmente hacen parte de un cuerpo y que el pastor de internet no los pastorea, sino simplemente están tratando de crecer espiritualmente, pero donde deben dar cuentas en su iglesia local. Bueno, no quiero acaparar la conversación, Nestito, David. Tiene que ver. Dale, David. Sigue, por favor. No, iba a hacer un comentario, haz la pregunta, no te preocupes. Sí, estaba leyendo un mensaje de María Luisa Ramos. Dice: Jesús sana a un leproso en Lucas capítulo 5, versículos del 12 al 16. Solo él se acercó a esta persona enferma. Nosotros como cristianos, con la oración, ayudamos en la sanación de lejos. ¿Tendríamos que ir a las casas de los hermanos enfermos y orar, como lo hacía Jesús directamente? Esa es su pregunta. O sea, ¿nosotros deberíamos cumplir esa función? Aquí que responda el pastor. Pastor Néstor, te escuchamos, pastor. Te escuchamos, pastor Néstor. Y solo la palabra, hermano. Néstor tiene la respuesta. Yo creo que también es un tema, como bien lo ha dicho, bueno, es lo que me atrevería a responder, también es un tema de conciencia. O sea, si siente el compromiso, siente el llamado del Señor, si cree que el Señor está demandando de ella, en este caso de María Luisa, a quien tengo el gusto de conocer, el poder hacer esto, yo creo que, bueno, el Señor espera obediencia. Pero que lo haga ella y que no lo haga otro tampoco sería motivo para juzgar a otra persona, ¿no? Porque también, tú lo has dicho, es un tema personal y de conciencia, ¿no? Pero podemos orar desde nuestra casa o podemos orar yendo a la persona a verla y tomando nuestras precauciones también, como quizá muchos hermanos que trabajan en el sector salud atendiendo a personas también están orando, ¿no es cierto? Entonces, pero finalmente mi respuesta sería esa, María Luisa, ¿no? Creo que es un asunto también de conciencia y que el Señor sea quien esté moviendo eso y no también nosotros mismos, ¿no? Con nuestras motivaciones para poder ser vistos de otra manera, que espiritual, que misericordioso, claro. ¿No? Sí, entonces esa sería mi respuesta. Que eso también termina siendo egoísmo e individualismo. Exactamente. Pensarme yo mejor que otros creyentes porque hago Y o Z. Que no sé si vale el ejemplo, pero puede estar el espíritu de Ananías y Zafira también ahí, ¿no? Queriendo también dar una buena imagen como la daban otros, en este caso Bernabé. ¿No es cierto? Claro. Entonces, que esa fue la motivación, tratar de tener una imagen diferente también, y eso lo llevó también a tener otras motivaciones, otras acciones que finalmente todos conocemos un poco la historia. Néstor, tú querías decir algo, ¿eh? Creo que sí, la verdad que al escucharle a Giovanni, sobre todo hablando de los datos que arroja Internet, YouTube, Facebook, bueno, debo confesar que me siento un poco triste porque yo veía los números que arrojaban los devocionales que compartía, hermano, y estaba muy ilusionado, pero ahora me has vuelto a la realidad, hermano, y me ven solo 12 personas nada más. Sí, no, hay que tener cuidado con esas cifras y nada podrá reemplazar mi contacto presencial, mirar a los ojos a las personas, orar por las personas ahí. Claramente no lo podemos hacer ahora, pero pues no permitamos que esta virtualidad nos afecte demasiado, nos condicione por lo menos. No, y lo que puede pasar también es en nuestra mentalidad creer que tenemos, como decía Adrián o Néstor, ¿no? Que tenemos 1000 personas conectadas o que han visto el video y todo lo demás, y creemos que cuando vamos a llegar nuevamente a la iglesia, estando en físico, esas 1000 personas van a ir al templo, cuando antes tu congregación pues era de 100, 200 personas, ¿no? Entonces ahí eso también puede ser una mala lectura de las circunstancias, ¿no? Yo lo que sí creo y estoy casi seguro que va a pasar es que luego de todo esto muchos se van a ir porque no eran de nosotros, como dice Juan. Exacto. Pero también muchos van a llegar, personas que tal vez nunca consideramos que llegarían a la iglesia. Entonces, de alguna manera, eso es como el cernidor, como Jesús con el trigo y la cizaña. Hay un ejemplo en el libro de Amós al final de una cibra, de la cibra del
separar lo bueno de lo malo. Eso me parece maravilloso, porque al final la prueba es la que hace eso, la que separa el grano del desperdicio, la que hace esa labor que es misteriosa para nosotros, no la llegamos a entender completamente, pero el Señor obra a través de eso de una manera muy, muy, muy interesante. En eso estabas pensando instantes atrás, o sea, creo que va a ser es un momento en el cual también el compromiso del creyente con su iglesia local, no con la iglesia espiritual, no con el cuerpo de Cristo, sino con su iglesia local, se va a hacer evidente también, ¿no? Porque tú lo has dicho, tenemos la oportunidad de escuchar decenas de prédicas, de interactuar, entre comillas, con diferentes pastores, con diferentes congregaciones, pero no significa que tengamos una relación y un compromiso con cada una de esas iglesias. Finalmente somos parte de un cuerpo local. Y creo que esta circunstancia también o va a reforzar o va a poner en evidencia que mi compromiso con mi iglesia local no era del todo como yo pensaba. Correcto. O era más profunda de lo que pensaba. Correcto, o era más profunda de lo que pensaba, ¿no? Los he extrañado, he extrañado verlos, ¿no? Hay una pregunta de Almendra. Almendra es una joven de nuestra iglesia. Ella estudia Derecho en una universidad de aquí del país, y su pregunta es la siguiente: ¿hay relación entre el individualismo y el humanismo posmoderno? ¿Estos conceptos pueden dañar a la iglesia? Sí, por supuesto. Es como el pez no sabe que está mojado. Nosotros no sabemos que estamos siendo influenciados por la cultura. Por supuesto que sí, o sea, lo vemos todo el tiempo. Y el punto es hasta qué punto nosotros podemos negociar nuestra identidad cristiana por predicar el evangelio. A mí me llama mucho la atención el pasaje de Pablo en Atenas, y la forma tan maravillosa que él como que se dirige en ese idioma griego y les habla de una forma que ellos pueden entender. Es decir, no podemos llegar al extremo de decir, toda la cultura está mal. Entonces deberíamos dejar de comer la comida peruana, que es lo mejor que hay en todo el mundo. Esa es la comida del cielo. Por favor. Exacto. Si negáramos los factores culturales que están alrededor nuestro, la gastronomía peruana seguramente se dio de una mezcla de cultura indígena, de cultura europea, de cultura asiática. Ustedes saben más que yo de eso, pero esa mezcla de culturas que nosotros no aprobamos, o sea, a nosotros nos parece que las culturas indígenas adoraban al sol y eran paganos y todo esto, pero hay cosas de la cultura de ellos que están en nosotros y que nosotros valoramos. Y no podemos caer en el vacío de rechazar todo lo que esté a nuestro alrededor. Sin embargo, sí debemos considerar los principios básicos y esenciales del Evangelio y no desviarnos de ahí, caminar sobre ellos siempre, porque hay cosas que son totalmente centrales y que nunca podemos negociar. O sea, es decir, lo que decía Almendra acerca del tema, por ejemplo, del humanismo, de la ilustración. Por ahí en el siglo XVIII, algunos eruditos alemanes dijeron, no, es imposible sostener la fe cristiana en una sociedad que es racionalista, tenemos que ponerla en el idioma de ellos, y entonces comprometieron la resurrección de Cristo, comprometieron los milagros de la Biblia y crearon la teología liberal que hoy ha desocupado la mayoría de iglesias en Europa. Sí. Entonces, debemos ser sabios en eso, ¿no? Y que las ha llevado a lo que están el día de hoy, casi extintas prácticamente. Muchas de ellas son museos, simplemente, nadie se congrega ahí, o sea, es realmente triste. Giovanni, muchísimas gracias por acompañarnos. La hora ha avanzado, deberíamos haber acabado ya hace 5 minutos, pero eso demuestra que la charla ha estado buena. Ha estado muy rica en cuanto a información, o sea, y la verdad que te agradecemos por eso. Yo quisiera darte unos minutos para que tú puedas decirnos tus últimas palabras. Digamos que esta va a ser la última, que no queremos, pues sea la última oportunidad que vas a estar con nosotros. ¿Qué cosa quieres dejarnos a nosotros que debamos recordar y nunca olvidar? Yo digo una cita que alguien ya dijo, y es lo que decía hace un momento, la frase de Martín Lutero: recordémonos el Evangelio todos los días, porque lo olvidamos todos los días.
eso hará que sigamos siendo iglesia a pesar de que no estemos juntos físicamente. Amén. 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 Gracias, Giovanni. Gracias una vez más por acompañarnos. Estamos, creo, deseosos de que puedas estar con nosotros otra oportunidad más. La verdad que ha sido rica la conversación, llena de mucho argumento histórico que es valioso y que imagino que Néstor ha disfrutado, porque a Néstor le encanta la historia, Néstor, ¿no? Es una enciclopedia. Gracias. Un poquito. Bueno, de unas 200, 300 hojas, pero es bastante, doble cara. Bueno, muchachos, nos tenemos que ir. Son 8 minutos para las 10, ya la hora ha avanzado. Nestor, tus palabras de despedida. Gracias, amados, por acompañarnos. Esperamos que haya sido de mucha bendición y edificación este tiempo. Y una vez más, Giovanni, a ti, gracias por tu tiempo, amigo, y por acompañarnos. Y de hecho que cuando vengas a Lima tenemos que reunirnos, ¿ah? De todas maneras. Claro que sí. Acepto todas las invitaciones a comer que me puedan ofrecer. Muy bien. Claro que sí. Perú es maravilloso. Mira, quiero decir algo final. Nosotros fuimos a Perú en unas vacaciones y nosotros era como ir a Perú, como pues eso que uno prefiere ir a playa y esas cosas. Y fue, mira, hace poco le preguntaron a mi hija que cuál había sido el mejor viaje que habíamos hecho. No, tampoco es que viajemos demasiado, pero ella dijo que el mejor viaje que había hecho era Perú. Y nos encantó Perú. A mí me pareció maravilloso, lleno de historia, de comida rica, de lugares increíbles, naturales. Fue maravilloso. Así que espero que el Señor me permita ir allá, y si no en la eternidad, seguro que podremos ir muchas veces más. No, pero una cosa es disfrutarlo con la familia y otra cosa es disfrutarlo con la familia y con nosotros, ¿ah? Con su gente linda, Claro, es otra cosa, pues, otra cosa, ¿no? Entonces, Néstor te va a llevar a comer unas buenas parrillas, no sé. Hermano. Davidcito te va a llevar a comer unos buenos sándwiches, ¿no es cierto? Unos buenos sándwiches. Y yo voy a acompañarte también para que ellos me inviten. Afortunadamente este live queda grabado. Señor sabe cómo hace lo suyo. Sí. Davidcito, tus palabras de despedida. Giovanni, muchas gracias. Ha sido muy interesante poder compartir este tema contigo, el individualismo, ¿no? Algo que nos está afectando hoy en día. Hermanos, ha sido un gusto también poder compartir este tiempo, así que esperamos que lo hayan podido disfrutar no solamente ustedes de manera individual, sino también en familia, y compartir también este video con aquellas personas que ustedes consideran que necesitan saber estos temas, para que también puedan nutrirse no solamente de estos temas, sino también de la palabra de Dios. Gracias, Davidito. Un par de cosas que yo quisiera recoger de la conversación de esta noche. No podemos conectarnos con Dios si es que no nos conectamos unos a otros. Esa frase creo que ha calado, por lo menos en mí. Y segundo, cuán importante es brillar en medio de confusión, ¿no? Creo que tenemos ahí un par de desafíos inmensos dentro de las muchas cosas que Giovanni nos ha compartido ahora en esta charla. Bueno, agradecer a nuestros fieles seguidores. Ahora tengo que decir en distintas partes del mundo, aunque son de 2 partes específicamente, de la India, Catherine, gracias por siempre conectarte aquí. Al papá de Sheshira, que ha estado conectado desde Japón, ¿no? De Japón. Hoy es cumpleaños de Patricia Indacochea y de Claudia Ramos. Así que si nos están viendo, Pati, Claudia, un abrazo, que el Señor las bendiga grandemente. La próxima semana tenemos, Dios mediante, si Dios aprueba nuestros planes, ¿no?, elaborados para la próxima semana, porque pueden haber cambios siempre. Está acompañándonos nuevamente Jessy Rojo. Jessy, que trabaja en lo que es el proyecto Filos. Y es interesante, vamos a escuchar su opinión, porque días atrás hubo este accidente en Beirut, ¿no?, de esta explosión que ha terminado perjudicando muchísimo a este lugar, y quizás Jessy pueda traernos algunas noticias actuales de cómo está la situación por allá también, ¿no? Mañana, miércoles de oración e instrucción bíblica.
El día domingo tenemos nuestro servicio de oración a las 10:30 de la mañana, y las actividades propias de la iglesia, el grupo de Teens, el grupo de Has, las damas, sus estudios bíblicos, sus eclesias. ¿Algo más que me olvide? El taller de David, de OBS. Entonces el domingo a las 6 de la tarde. Los varones es el día lunes, ¿no? Así que buenas noches, que Dios les bendiga. Un abrazo, nos vemos, chao, chao. No te desconectes, Giovanni, todavía para despedirnos en interno. Nos vemos. Chao, chao, hermano. Dios les bendiga. Abrazo grande.